cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que los abogados se perfeccionen jurídicamente, se perfeccionen sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré la importancia de la claridad en relación con el derecho, la claridad del derecho sobre el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y es que la claridad es algo que solo existe cuando realmente se conoce el todo de lo que se desea aclarar, tener claro, conocer. Y por ende, para conocer el derecho, para tener claro el derecho, para aclarar el derecho, para que exista claridad sobre el derecho del derecho en relación con el derecho, deben conocerse cada una de sus partes y su todo. Y esto solo se conoce cuando se conocen todas las características y propiamente el todo de la característica de la forma en la cual existen los derechos y deberes. Es decir, cuando se conoce cómo existen los derechos y deberes y por ende cuando se conoce qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y por eso hay que emplear las palabras y en definitiva las formas que hagan esa claridad. Porque si se emplean, por ejemplo, palabras imprecisas que no transmitan algo, porque, por ejemplo, se esté utilizando una palabra para definir algo, cuando ya existe una palabra adecuada, precisa, exacta, clara, efectiva, para definir ello o propiamente para comunicar la claridad sobre ello, sobre algo, pues entonces habrá una situación innecesaria, una redundancia y propiamente una confusión, una complicación innecesaria y se afectará o propiamente no existirá la claridad, sino que por el contrario existirá ignorancia, confusión, complejidad innecesaria. No existirá claridad, existirá desconocimiento, existirá ignorancia, no existirá el acceso, el conocimiento sobre las partes y el todo de lo que se desea conocer. Y por su parte, cuando sí se emplea, cuando se emplea una palabra exacta, clara, precisa, adecuada, efectiva, se obtiene claridad frente a ello, siempre que a la vez la forma de comunicar ello, dicha palabra en general, el mensaje creado por el resultado de la unión de la forma en la cual exista esa palabra, digamos que se haga de una manera igualmente clara, porque no basta con que la palabra sea clara, o sea, entendida la palabra como una de las formas para comunicar la claridad sobre algo, porque pueden haber cosas que no sean palabras que también comuniquen. Cualquier forma de comunicar un mensaje, pues digamos que precisamente es una manera de transmitir algo y en definitiva cualquier forma debe ser clara, debe lograr propiamente claridad. Entonces, la palabra, o como ejemplo de forma para comunicar algo, en este caso la palabra, como una de esas formas, como una de las formas para comunicar algo, como una forma para comunicar algo, de comunicar algo, debe ser clara, pero a la vez debe comunicarse con claridad para que sí, para que de esa forma, para que así como tal, para que así exista claridad frente al receptor de dicho mensaje, del mensaje, frente a la persona que recibe el mensaje, que reciba válidamente, que pueda recibir y propiamente reciba válidamente el mensaje, porque el emisor y propiamente la comunicación, si se hace con claridad, también tiene un destino claro, un destino específico. Entonces, siempre que el receptor pueda conocer ello y propiamente lo conozca de una manera igualmente clara, es decir, con diligencia, existirá la claridad sobre ese algo y por ende la claridad sobre el derecho es posible lograr si existe claridad sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes y si esa claridad sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes se comunica de una forma clara para un receptor válido y el receptor conoce, recibe el mensaje con claridad. Ahí es donde existe la claridad. Por eso es importante, determinante, fundamental, necesario conocer los principios generales del derecho, los principios del derecho, los principios jurídicos, porque ahí se definen los derechos y deberes, se indica cómo existen los derechos y deberes. Esa es la forma en la cual se aclara y propiamente se indica, se define cómo existen los derechos y deberes y por ende qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes y por ende es determinante la claridad del derecho en relación con la inteligencia artificial para conocer en general, es decir, para conocer el derecho, en qué consiste el derecho, qué es el todo de lo definido en el derecho, es decir, cómo existen los derechos y deberes, porque el todo del derecho es el todo que define el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes, y para la vez conocer cómo el derecho, cómo los derechos y deberes aplican, específicamente aplican a la medida de la inteligencia artificial, es decir, en relación con la inteligencia artificial. Es decir, para tener claridad sobre la manera de aplicar y propiamente sobre la manera en la cual existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, para tener claridad sobre la forma de la aplicación, sobre la manera en la cual la aplican
sobre la forma de la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, para saber cómo aplican, cómo se aplican, cómo aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y por eso es fundamental conocer y aplicar los principios generales del derecho, es decir, los principios que definen la forma en la cual existen, a la forma en la cual existen, a la forma de la existencia de los derechos y deberes, que definen la forma de existencia, la forma de procedencia, la forma de aplicación, la forma en la cual aplican, la forma en la cual existen los derechos y deberes, y como esto define en general cómo existen los derechos y deberes, si este conocimiento se dimensiona, es decir, se aclara a la vez en relación con la inteligencia artificial, existe claridad sobre la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, es decir, sobre la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, sobre la forma en la cual se puede cumplir y propiamente se cumple con el derecho, sobre la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, se puede cumplir con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia enseñamos cuáles son los principios del derecho y propiamente en general enseñamos los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y lo hacemos para abogados al ser ellos quienes directamente se vinculan con el tema y quienes además pueden procesar el conocimiento y transmitirlo a otras personas. Entonces, digamos que ahí también hay un efecto multiplicador o propiamente en general transmisor de la información de una forma clara, siempre que a la vez los abogados que reciben nuestro conocimiento lo comuniquen de una forma clara y quien lo reciba a la vez actúe de una forma que permita recibir y propiamente obtener, tener esa claridad. La claridad del derecho en general y en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Como es un conocimiento y por ende un contenido para abogados, comunicamos elementos estructurales del derecho, elementos contundentes del derecho, elementos fundamentales del derecho que permiten aclarar cómo aplican, cómo existen propiamente los derechos y deberes, cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por ende un abogado debe recibir este conocimiento, debe tener esto claro, debe dominar ello, debe ser hábil, capaz de manejar ello, hábil para manejar ello, hábil en el manejo de ello y propiamente debe tener maestría en el manejo del derecho frente a la inteligencia artificial y por ende en el manejo de los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y en definitiva propiamente debe tener maestría en la forma de conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y en la forma de explicar ello ante cualquier persona que desee tener claridad sobre ello y que, digamos, sea una persona que finalmente se relacione con cada abogado que reciba este conocimiento y dependa del abogado o se complemente con el abogado según el caso, que tenga una relación válida con el abogado, con cada uno de los abogados que se formen con nosotros para recibir este conocimiento y de esa forma, en general, existirá un conocimiento claro en la humanidad frente o propiamente sobre la forma en la cual se cumple con el derecho, sobre la forma de aplicar los derechos y deberes, sobre la manera en la cual aplican los derechos y deberes, sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes, sobre la forma de la aplicación de los derechos y deberes, sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Les agradezco de nuevo por su atención, que estén muy bien, en fraternal salud.